adelanto directo, ¿ok? Adelanto directo. A ver, vamos a tomar algunos datos para poder iniciar el trabajo, ¿ok? Consideremos para el caso del ejercicio, algo sencillo, que el monto del contrato. El monto del contrato sea igual a número entero, 1.000.000 de soles. Obviamente esto sin IGB, ¿no? Conforme dice la norma, por el tema este del monto a considerar en el tema de la ELA. ¿Ok? Ok, ok, ok. Ya, listo. Ese es un punto a considerar. El segundo punto que vamos a considerar es que obviamente se le solicitó el monto de adelanto máximo, ¿no? Monto el adelanto directo, porque dice hasta. Es decir, podría pedirse menos, pero vamos a redondear que sea igual al 10%. El 10% que vendría a ser igual a 100.000 soles, ¿no? Es decir, el adelanto directo sería igual al 10%. Que en conclusión, ¿qué cosa sería? Sería igual al 10% de 1.000.000. 0.1 por 1.000.000, ¿no? Y estaríamos hablando de que el monto solicitado por el contratista en este ejemplo sería de 100.000 soles, ¿no? Ok, ok. Ahora, tuviéramos una valorización 1, tuviéramos una valorización 1, una valorización 2 y una valorización 3, y ejemplo en la valorización 1 tuviéramos 300.000 soles, y en la valorización 0 tuviéramos 200.000 soles, y obviamente en la última tuviéramos, pongamos que sean 4, 150.000, 1, 2, 3, y en la valorización 4, podríamos obviamente el saldo, ¿no? Y tendríamos ¿cuánto tendríamos aquí? Tendríamos 650.000 y aquí tendríamos 350.000 como monto total valorizado, es decir, el total de lo valorizado, eh, según esto, tendría que ser el 1.000.000 de soles sin IGB, ¿no? Ok, solamente de que tiene que ser proporcional, ¿no? Ok. Ok, entonces tendríamos el 10% en cada caso. Entonces tendríamos esto por el 0.1 y tendríamos un monto que se debería amortizar, ¿no? Ok, ok, ok. Y al final esta amortización tendría que ser, tendría que al final amortizarse el total, ¿no? 100.000 contra 100.000, que es el número que quedaría, ¿no? Ahora sobre esto, ¿qué podríamos decir sobre la deducción? A ver, vamos a ver aquí. Sería una deducción, como ya hemos hablado, no se puede hacer un reajuste por el tema de la deducción debido a lo que está valorizado. Entonces, teniendo la misma información que tenemos aquí a la mano y considerando que son 4 valorizaciones, pongamos que en el ejemplo, para el ejemplo, perdón, eh, en la fecha de la entrega del adelanto directo, es decir, el día cero, tengamos un caso 1, igual a un caso A, igual a caso A, y esto que sería igual a 1.0, 1.0, ¿ok? Y digamos que para la versión 2 tendríamos un K2 que sería igual, al 1.020, ¿ya? El K sub 3
Pongamos que sea igual a un 1.030 y el caso 4 que sería igual a un 1.040. Entonces, con la fórmula que tenemos vamos a copiar la fórmula para poder trabajarla de la deducción del adelanto directo. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Vamos a copiarla. Vamos a copiarla para tenerla en nuestro ejercicio, ¿ok? Voy a trabajarla, vamos a tenerlo aquí a la mano como referencia, ¿ok? Entonces vamos a calcular la deducción en cada uno de los casos. Por ejemplo, para la valorización 1, ya con toda la información que tenemos a la mano, tendríamos en la valorización 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos, primero, hemos considerado un reajuste de 1.02, ¿no? Entendemos que el siguiente mes es la fecha donde sale el, el- el monto verdadero, ¿no? Como hemos hablado del tema de los índices, entonces podemos decir que su reajuste sería, eh, sería igual a ¿qué? A la valorización por su K menos 1, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Bueno, esto es igual a nuestros 300.000, nuestros 300.000 que multiplica a nuestro, al caso 2 que sería el siguiente, 1.020 menos 1, y esto sería nuestro reajuste, obviamente. Vamos a calcularlo aquí, y esto sería nuestro reajuste. ¿Ok? Tendríamos nuestro reajuste. Nuestro reajuste, nuestra versión 1 que tenemos claro que es, entonces 300.000, y tendríamos nuestro reajuste 6. ¿Ok? Entonces calculamos nuestra deducción. Como calculamos, ya hemos visto en nuestra formulita, eh, el, la amortización directa, ¿no? Que en este caso sería eh, el adelanto del mes, sería en este caso, ¿no? Ok, sería y entonces lo que tendríamos es el adelanto directo otorgado, que serían 100.000, ¿ya? Esto entre C, que es el contrato, que es 1.000.000. Esto está multiplicado, ¿por qué? Por la valorización, que en este caso es 300.000. Ujú. Y por el caso A. Ok, ya, entonces vamos a ordenar un poquito aquí el tema de la deducción para hacerlo más sencillo, ¿ok? Más sencillo. Seríamos igual, tendríamos en la parte de arriba, tendríamos eh, esto por, por la valorización, que sería esto tendríamos que cerrar, porque de ahí lo que vamos a hacer es multiplicar, ya vamos a abrir nuevamente, el caso 2 menos 1.010, y esto lo dividiríamos entre ¿qué?
lo dividiríamos entre, según la fórmula, entre el contrato, que es 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por el caso A, que es 1.010 en este caso, ¿no? Básicamente esa sería la fórmula y lo dividimos y nos estaría saliendo 297. Obviamente este tendría que ser negativo. ¿Por qué? Porque es deductivo, ¿no? La deducción. ¿Ya ok? Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la valorización bruta? A ver, la valorización bruta sería, la valorización bruta sería igual a ¿qué? A nuestra valorización más nuestro reajuste y menos, perdón, en este caso menos nuestra deducción. Entonces quedándonos 105.000. Ahora a eso le tenemos que quitar la amortización. La amortización, que ya lo tenemos en la parte superior, para este caso específico, para la versión 1 sería 30.000 soles. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tendríamos una valorización neta. Valorización neta. ¿Qué es la valorización neta? Bueno, pues es la con la diferencia que está acá. ¿Ok? 275.000, que sería la valorización neta. ¿Ok? A esto le agregamos el IGB, que sería esto por 0.18, y lo que tendríamos sería un total, o como le llaman muchos, a cancelar al contratista, ¿no? Ok, vamos a poner un poquito más acá para generar el tema este de la suma. Sería la suma de la valorización más el IGB. A ver, vamos a arreglarnos un ratito. Vamos a arreglarnos un ratito. Como les he mencionado sobre el tema de los cálculos, siempre procuren tener este tema entre dos, ¿no? Ujú. Ok, tenemos este de aquí. Tenemos la deducción, igual hay, dejemos el negativo porque estamos sumando. Redondear, vamos a redondear siempre, siempre, ya ves, siempre es bueno redondear. La amortización ya está de arriba, la versión neta, la diferencia, y el IGB, eso sí hay que redondearlo porque siempre es un problema. Ok, ya. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento? Simplemente es una valorización con, con considerando solamente el adelanto directo. Adelanto directo. Solo es con adelanto directo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí, tenemos valorización, reajuste, su reajuste que siempre aplica, su deducción, el reajuste ya lo sabemos cómo calcular, lo hemos hecho hace un minuto, la deducción siendo nuevo, ¿no? Y el tema de la valorización bruta ya es un cálculo aquí. Ahora, en la valorización bruta, en las amortizaciones sería amortización de adelantos. En la amortización de adelantos, ahí es donde empieza a aparecer el tema esto de la variación, porque aquí puede ser, podríamos tener como, de hecho que la mayoría de los proyectos tenemos, directo y materiales. Tendríamos amortización directo y materiales, que sería la suma de esto, y recién ahí tendríamos valorización neta. ¿Cuándo está el cálculo? ¿Cómo se logra? En la deducción, ¿no? En la deducción. Ahora, voy a mostrarles un cuadro de control donde van a ustedes poder ver cómo se hace esta deducción del adelanto directo, ¿ya? Como les decía, como les decía,
El cálculo que hemos realizado es básicamente el cálculo que realizan todos los que encargan de ver el tema de amortizaciones y deducciones que no corresponden por adelanto directo, ¿no? Básicamente es lo mismo, tenemos nuestro periodo, tenemos el monto de adelanto directo sin IGB, como hemos visto, en este caso están divididos en varios presupuestos, está el periodo que hemos visto, el monto, la amortización del adelanto directo, lo que habíamos visto en el cuadro, en nuestro cuadro anterior, el KSUA, el K, la deducción y lo pagado y la regulación. Bueno, la regulación ya es un tema de cálculo de ajuste, ¿no? Pero, como ustedes ven acá, la B es de valorización y aquí están todas las valorizaciones de de esta fórmula que tiene su propio su propia fórmula, ¿no? De dónde es lo que sacamos estos casos A y eso. El caso A es la fecha de la entrega del adelanto y el K de la fecha del mes, ¿no? Ya con eso tendríamos para poder calcular conforme estamos viendo, ¿no? La amortización del adelanto directo que está directamente es proporcional, como ya para este caso. ¿Qué sucede aquí? Hay que tener bastante cuidado con este tema de la amortización del adelanto directo. Yo le he dicho que es de manera proporcional al monto del total. Pero hagamos el mismo ejercicio. Pongamos que empiece a reducir el, el- el monto contractual. Porque según los cuadros que hemos visto, las amortizaciones solamente se hacen al contrato principal. ¿Qué significa? Significa que si el monto total, ese monto total, de donde usted sacado esa proporción, va disminuyendo, entonces, ¿qué sucede? Porque el A es el adelanto y el C es el contrato, es decir, esa es la proporción entre ambos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si este cambia? Si este porcentaje cambia. Entonces hay que adecuar la amortización, esa amortización que es la que nos va a mandar respecto a la deducción. Porque, por ejemplo, la amortización está calculada, como ustedes pueden ver acá, dice adelanto directo es igual al monto, a la valorización, a la valorización, ¿por qué cosa? Por el monto del adelanto entre el monto del contrato. El AC es la proporción entre uno y otro. Ahora, el AC puede variar como AC, sí, si el contrato, como digo, el monto del contrato principal varía y usted tiene un monto mayor, no va a poder cerrar, porque no le va a alcanzar. Es decir, a ver acá, entonces, si su contrato fuese 10 millones de soles, tiene 10 millones de soles, vamos a esto, formato de celda, vamos a hacer esto rápido, 10 millones de soles, y tuviera que hacerlo en 4, 5 meses, pongamos. 5 meses sería, pongamos, 2, 3, 1, 2, ¿cuánto vamos aquí? Aquí vamos 8 y 2, ya. Aquí están los 10 millones de soles. 10 millones de soles. ¿Ah? Vamos a observar aquí, por, pongamos que aquí tenemos las valorizaciones. Entonces, si decimos que esto es el alto directo es por el 0.1, es un millón de soles, entonces lo que va a hacer es que esto sea por 0.1, lo que se va a amortizar, ¿correcto? Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿cierto? Sería lo que nos dice la norma, es lo que nos dice la norma. La norma nos dice que será proporcional por la fórmula de la C. ¿Por qué? Porque la norma no está pensada en el caso de que cosa pase. Condición inicial. ¿Qué sucede si el contrato tiene una reducción o un deductivo vinculante? Lo que usted desee. Porque acuérdense que los adicionales se valorizan aparte, ¿cierto? Entonces, si se valorizan, se valorizan aparte sobre el positivo. Y el negativo se reduce, se entiende, del contrato principal. ¿Qué va a suceder acá? Si en algún lado ya no es 9 y se vuelve 8, y entonces lo que uno tiene es una reducción de menos 250.000 acá, y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos, es decir, ya no completa, y de ahí todo lo demás es igual,
¿Qué sucede aquí? Que ya no va a ser 10 millones, sino lo que va a ser es menos. Y si usted sigue aplicando el porcentaje a lo que valoriza, simplemente lo que va a faltar es que usted no va a llegar, no va a llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder amortizar al 100% su adelanto. Ahora, ¿puede amortizarlo en la liquidación? Sí, se puede hacer, pero lo más recomendable es que no, eso usted no haga. ¿Qué puede hacer? Puede por aquí incrementar esos montos que faltan y completar el millón. ¿Qué sucede con eso? Que aquí el monto de valorización o la amortización del adelanto directo debe cambiar para que usted cuando calcule, porque acá el AD está por acá, ¿no? El AD es el B por AC que está acá, cambia. Entonces la deducción va a cambiar directamente proporcional a la amortización. Entonces eso sí tiene que tener presente para el caso del adelanto directo. ¿Ok, chicos? Ok, ¿ya? Ahora vamos a ver el caso del adelanto por materiales para de igual manera poder analizarlo con más detalle, ¿ok? Sí. Este, Vamos a tratar de ordenarnos un poquito para poder hacer este ejercicio. Hombre, vamos a ver un poquito, pero creo que va a ser bien didáctico para poder entender nuestros otros cuadros, ¿ok? En excelente directo vamos a ver un adelanto por materiales, ¿ok? Por material. Ahora, como les decía, en el tema del adelanto por materiales hay todo un aspecto referido al, al, al monto máximo por solicitar, ¿no? Bueno, vamos analizándolo, vamos explicando alguna cosa, ¿ya? Vamos a generar algunos datos para poder hacer el trabajo, ¿ya? Algunos datos. A ver, tenemos que asumir un monto de presupuesto base. A ver, vamos a probar, vamos a ver, ¿ya? Vamos a probar con 500.000. Tratar de poner los montos lo más reales posible, ¿ya? 500.000. Voy a redondo para el tema de, del que vamos a ver. Fecha de presupuesto base, como julio del año pasado, ¿no? El 25, julio 25, julio del 2025. Ay, 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 pasa cuando julio del 2020. Ok, listo. Ahora, de ahí ya tenemos esos datos. Ahora, vamos a poner que la fecha de entrega del adelanto sea octubre. Fecha de entrega de adelanto sea octubre del 25, ¿ok? Ya. Y vamos a hacer esto para noviembre, ¿ya? Valorización de noviembre del 25. Aquí creo que nuestro formato todavía está a número, por eso es que nos va saliendo así. Octubre del 2025 y noviembre del 2025. ¿Ok? La fecha que vamos a considerar. A ver,
vamos a usar nuestra pequeña fórmula, nuestro cuadrito de acá, perdón. Usemos esto, vamos a utilizar para sacar los índices, ¿ya? Ya, vamos a hacer esto para hacer los índices. Justo que tenemos el de julio, tenemos el de julio, interesante, aquí vamos a ver algo interesante, pero bueno, a ver, ya, utilicemos esto, ¿no? Ok, vamos a utilizar acá porque vamos a utilizar dos, ok, por materiales utilicemos ok, y este que sea octubre, que sea octubre, si este es octubre mejor le calzamos un interno aquí y le ponemos octubre, ¿no? Mejor, más sencillo. Este sería octubre, octubre, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a buscar los índices unificados para poder encontrar los K, ¿no? Esos K, que vamos a tener un K acá. El 47 de octubre, vamos a tratar de buscar octubre, octubre, ¿qué fecha es? De julio, de noviembre y debe ser octubre. Ah, ok, 47. Estamos en el sector 2, 767.67, ¿no? Copiar. Entonces tenemos que esto es el mismo. Wow. Bueno, acá, otra vez. El tema del punto, ¿no? Cuidado. La 6, la 6, este número de aquí, la 6, ok, de igual manera, el 4, el 4 está aquí, ujú, el 6 está aquí, ya, que viene el 5, cuidarnos de esto, ¿ya? El 5, el 5, el 8, y el 8, el 11, por último el 39, ¿no? Por último el 39. 39, acá tenemos el 39 y el 39 es el que falta, ¿no? El 39 es el que falta, ¿ok? Tenemos el 39 y el 39 es el que falta, ok, listo. Pues ahora tengo que hacer el mismo cálculo que hicimos aquí, ¿ok? Es igualito, entonces eh, estaría faltando es el monto de acá por el monto de acá, ¿ok? Ok, sería el mismo,
y sería el mismo. Solo faltando aquí este de aquí y este de aquí, ¿no? Ok, vamos a así darle la forma como habíamos visto de redondear a 3 decimal, ¿no? Ujú. Ok, listo. Entonces faltaría simplemente esto de aquí, que ya lo habíamos visto, que era sencillamente este, esto entre esto, pero por esto y por esto, ¿no? Esto entre esto por, pero también por esto. Entonces, esto vamos a redondear de manera que ponerlo entre 3, ¿no? Igual manera aquí redondear y eso ponerlo entre 3. Y eso ponerlo entre 3. Ok, como ven, sigue siendo debajo, ¿no? Entonces, estos son los índices, los K para cada uno, ¿no? Ok, ok. Y entonces, ya tendría, teniendo los K, tendría el K, los Ks. Tendría el del base, bueno, el de octubre, que es de octubre, perdón, el de octubre, que sería 0.9, perdón, 995, y el de noviembre, que es el que vamos a calcular, tendría que ser 0.995. ¿Ok? Esto como dato para el cálculo, ¿no? Otro dato a considerar es el monto de valorización, ¿no? Normalmente hemos considerado 500.000 soles de valorización y hemos considerado que el inicio de la obra es estamos considerando que en diciembre va, en octubre está empezando. eh, la base, pero las valorizaciones empiezan, estamos considerando en octubre empieza la valorización. El primer mes entregó todo. Entonces, la valorización uno, la valorización 2 y así digamos que son 5 valorizaciones. 5 valorizaciones. Dijo que la primera valorización es 100.000 soles, ¿ok? Que sería a octubre del 25, y otro sería a noviembre del 25, octubre del 25, octubre del 25, y octubre del 25, y este sería noviembre del 25, y así sería por mes, ¿no? Entonces vamos a poner esto bonito para poder entender mejor, porque como estamos viendo no está reconociendo este tema. Tendríamos octubre, tendríamos noviembre y se entiende que de aquí en adelante todos serían 30 días, ¿no? Y esto sería, perdón, más 32 días y más 32 días, porque calcula de manera diferente, ¿no? Ya, listo. Pero por acá y tendríamos las valorizaciones y aquí vamos a poner las programadas. A ver, si son 500.000, vamos a poner las programadas que serían, a ver, el primer mes sería 50.000, el segundo mes sería 100.000 y de ahí podría ser este 250 y vamos poniendo aquí los iguales porque es lo que es programado.
Y aquí podría poner 25, 75.000 y al final 25.000 soles, ¿no? Llegando a los 500.000, que es básicamente lo que normalmente están produciendo. Esto de acá. Esto es lo programado y el acumulado obviamente sería esto con esto y esto con la suma de acá, ¿no? Entonces empezamos y debería cubrir aquí. Esto es el programa. Programa, vamos a ponerle programado. ¿Por qué no? ¿Por qué programado? Porque nos va a servir de referencia, ¿no? Programado. Y después tenemos lo mismo, pero para ejecutar, ¿no? Entonces vamos a copiar lo mismo acá, que es lo mismo. Nada más que esto va a tener que ser igual que este. Y este va a tener que ser igual que este, lo más seguro, ¿no? Y ya está. Ahora en lo programado, pero en lo ejecutado, a veces se tiene, vamos a considerar que estamos adelantados, ¿ya? 60.000, 120.000, básicamente. Porque por ahora eso sería lo que estamos valorizando, ¿no? 180.000 soles al primer mes, ¿ok? Ya. Ok, ok, ok. Ahora lo que vamos a ver, algunos datos también adicionales sobre qué material estamos solicitando el adelanto. Como hemos estado hablando, vamos a colocar cemento. Cemento que hemos dicho que es el significado 21, ¿no? 21. Ok. La fórmula pública la tenemos arriba. El monto solicitado. Ya a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos hablando que nos van a pagar en octubre. Estamos pidiendo que la fecha de pago es octubre. Fecha de pago es octubre. De pago es octubre. Y hay un tema aquí. Hay un tema aquí. Fecha de pago es octubre. Así que tiene claro cuánto se solicitó. Aquí viene lo que le decía sobre el tema de solicitar, de ver el máximo permitido para poder entregar. A ver. eh, el monto máximo a solicitar, ¿cuál sería? Saldo por realizar la fecha. Si se dice octubre, si se pidió octubre, que es básicamente el inicio, si lo teníamos que los 500.000. Teníamos los 500.000 cuando iniciamos, entonces. ¿Ok? Tenemos que el monto del monomio de cemento es 26. Entonces, si tenemos 500.000 como saldo, 500.000 como saldo, 500.000 como saldo, es el saldo porque estamos hablando del primer día, y el índice del monomio del cemento es este de aquí, vamos a calcularlo. Entonces, el monto máximo a solicitar sería simplemente dependiendo de los IMOs, habría que verificar, hay que calcular varios puntos, ¿no? Hay que calcular con lo que tenemos ahora, el IM sub 0, el IM sub A y el IM sub R, que es básicamente la fórmula, ¿no? Eh, como dije en un momento, vamos a utilizar la fórmula, y aquí está la fórmula, vamos a utilizarla, entonces hay que copiarla para poder trabajar con ella, ¿ok? Ok, listo. Ok. Entonces vamos a tenerlo aquí a la mano para poder utilizar en la fórmula, ¿ok? Y el ISO es el índice a la fecha, el índice, vamos a ponerlo aquí para tenerlo claro, es a la fecha del presupuesto, es decir, del inicio del presupuesto. En este caso estamos hablando de julio, ¿no? El ISO A se entiende que es la fecha del pago del adelanto. Ujú. Y el ISO R es la fecha a la fecha de valorización. Básicamente eso es, sí, cristiano, ¿no?
Vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, sobre el 21, y ya lo tenemos aquí, el ISUM 0 del 21 para julio, el ISUM 0 para julio, este de acá, es este de aquí. Para el ISUM A, que sería el adelanto que se pagó en octubre, vamos a utilizar este número de acá. Y para ISUM R, lo que vamos a utilizar en noviembre, estamos hablando de que sería este número de acá. Bueno, ya tendríamos el ISUM M, el ISUM R. Entonces solamente que necesitaríamos aquí el A. ¿Qué cosa es el A? De lo que estamos viendo es el monto del adelanto en la valoración que se reajusta. Este monto se obtendrá multiplicando el coeficiente de incidencia del elemento correspondiente por el monto bruto de la valorización. Ok. Hasta completar el total del adelanto otorgado o afectado por la expresión, ¿no? Ok, listo. Entonces, ya teniendo esta información, podemos calcular el monto máximo a solicitar. ¿Cuál es el monto máximo a solicitar? Bueno, sencillamente es el monto, a ver, vamos a deflactar la fecha de la presentación, que sería básicamente 500.000, y tendríamos que tener el ISUM A, el ISUM M0, perdón, ISUM M0, MO, y el ISUM MA, ¿ok? Tendríamos que tener el ISUM O, que es este, y el ISUM MA, que es este de acá. ¿Correcto? Y con eso calcularíamos lo referente a la deflactación, ¿ok? A ver, entonces lo que tendríamos sería que em, el monto máximo, el monto máximo a tener o a solicitar sería el, por su coeficiente, que hemos visto del cemento, por sus, por, perdón, por el ISUM A entre el ISUM. Entonces, el monto máximo a solicitar para un acto por materiales de cemento, sobre todo, sobre este monto, sería simplemente 127.000. Entonces, vamos a considerar como adelanto solicitado, adelanto pagado, 100.000 soles, ¿no? Que significaría que está por debajo y por lo cual cumpliría con el cálculo respecto de lo entregado, ¿no? Adelanto pagado, tanto por materiales. Materiales pagados sería eso, a octubre. Octubre, siempre es octubre, ¿ok? Listo. Entonces, ya teniendo claro el monto máximo a solicitar y el tipo del material, vamos a hacer ya la valorización, ¿ok? El monto bruto valorizado, estamos hablando de la de noviembre, este es ejecutado, este es ejecutado, 9 de noviembre sería 120.000 soles, ¿no? A noviembre tendríamos una valorización de 120.000 soles. Entonces, valorización 2, que es la fecha 2, tendríamos ¿qué cosa? Monto bruto valorizado sería 200.000 soles, 120.000 soles, perdón, ¿ok? Eh, el coeficiente de reajuste de la fecha sería eh, este, 0,997, coeficiente de reajuste. Entonces la variación reajustada sería uno por otro, ¿no?
valorización reajustada, reajustada, no sería, sería bueno, simplemente esto por esto. A veces sucede, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer la deducción del reajuste que no corresponde. Ahora tenemos la valorización. La valorización, bueno, tenemos el monto de la valorización, que es, eh, bueno, lo que vamos a ahora plantear es si está cumpliendo o no este, la deducción que nos responde. Primero vamos a ver el monto utilizado real. Este es el monto utilizado, ¿no? Respecto de la fluctuación del costo. Y ahora lo que vamos a ver es lo que se puede utilizar, ¿no? Entonces podemos ver que este caso, para que lo que se cumple, que A es menor que B, por lo cuanto esto es ok, ¿no? O sea, el tener ese tema ya de manera conforme, entonces lo que vamos a calcular ya ahora es detección, la deducción de manera directa a través de la fórmula. Entonces lo que vamos a calcular es el monto, este monto utilizado, ujú, vamos a multiplicarlo según lo que dice la fórmula, por el I sum R, el I sum R, esto le vamos a restar el I sum A, y esto lo vamos a dividir entre el I sum 0, ¿ok? Y este es el monto a deducir en esta. Ahora, esta es la deducción, como acabamos de decir, y la amortización lo vamos a calcular a través del metrado, es decir, según la valorización misma, a través del APU, podemos calcular aquí. Ejemplo, creo que lo tenemos, creo que lo tenemos por aquí, creo que lo tenemos por aquí, creo que lo tenemos por aquí. Aquí tenemos las partidas y aquí está las cantidades de la bolsa de cemento, ¿no? Entonces podemos calcular según la valorización cuántas bolsas de cemento se iba a gastar en ese momento. Entonces, directamente relacionado al metrado utilizado, podemos decir podemos decir que el tope máximo el tope máximo de bolsas, aquí lo podemos sacar, acuérdense, aquí está la bolsa, podemos calcular la bolsa de cemento, creo que estaba solamente en 2 puntos, era aquí, y el otro estaba por acá, pero eran 2 puntos, si no mal recuerdo. Acá hay otro, tres, 3 puntos. Y sí podemos calcular las cantidades. ¿Cómo? Multiplicando este 25 por la cantidad de cada uno. Por ejemplo, tenemos 100 bolsas aquí y tenemos 180 y aquí tenemos
180 aquí tenemos 40 bolsas. Entonces en total tenemos un total de bolsas a usar de cemento según nuestro presupuesto del ejercicio, 320 bolsas de cemento. ¿A qué precio? A 16 soles para este caso, ¿no? Entonces tenemos metrado, puede ser, según lo que hemos visto, pueden ser 80 bolsas, podrían ser 80 bolsas, ¿no? Podríamos tener 80 bolsas y cada bolsa tenemos costando 16 soles, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que tenemos en la amortización 80 bolsas por 16 soles, que termina siendo ¿qué? Más 80 por 16. ¿Ok? Quedando por amortizar, se entiende el saldo pedido, ¿no? Ok. ¿Cómo sería el resumen? Entonces, podríamos sacar un resumen indicando que, la valorización reajustada, que ahorita lo vamos a poner, está acá arriba, la valorización reajustada, está acá arriba, que ya tenemos, acá está, la valorización reajustada es esto de aquí, tenemos la deducción, ok, la deducción, y la deducción la tenemos aquí, ¿no? Y tenemos también la amortización del adelanto. Que lo que vamos a calcular que es 1280. Entonces, teniendo un neto de 118.050 para el caso de solo este adelanto por materiales. Es decir, si juntásemos como hemos hecho hace un minuto con adelanto directo, podríamos tener una deducción por parte del adelanto directo y otra por el de materiales. Ahora, el reajuste es el mismo, en realidad debería ser el mismo si fuera un mismo proyecto, ¿correcto? Correcto. ¿Ok? Solamente antes que se me vaya, por el tema de reajustes, eh, hay que tener bastante cuidado cuando uno está adelantado o atrasado. Ahora lo vamos a ver. Cuando está el reajuste a considerar es el programado. ¿Se acuerdan que aquí yo planteaba y decía, ¿más acá está? Por acá está, perdón, el programa ejecutado. A través de estos montos, usted puede calcular reajustes. El reajuste programado, porque tiene una fórmula, ¿no? Y tiene ¿cómo se llama esto? Tiene los montos, entonces podría reajustarlo cada uno. Entonces, dependiendo en qué posición se encuentre, puede considerar uno u otro. Si está usted siempre adelantado, siempre podrá usar el reajuste que le sale. Cuando está atrasado, va a tener que usar el reajuste, si es que llegase a pasarlo, del programado, ¿no? Como tope, me refiero, ¿ok? No es que lo use, sino es como tope a lo que pueda suceder. ¿Por qué pasa esto? Porque al inicio aparentemente podría ser que no haya problema, pero más adelante, cuando se empieza a quedar más atrás su metrado, y ya, ejemplo, esto está en 95 y le quedan 5% por valorizar y usted valoriza 15%, pongamos, materiales a esa fecha, lo que pasa es que el reajuste por la cantidad empieza a levantar. Entonces ahí es donde le dicen que no. ¿Por qué? Porque no sería justo. Usted deja de trabajar, usted deja de valorizar y después cuando completa el final empieza ya a aparecer estos montos hacia arriba que simplemente eh, premiarían su atraso, ¿no? Entonces, no es la idea sobre este aspecto, ¿ok? Bueno, ahora le vamos a mostrar un cuadro ya de valorización donde se ve este tipo de cálculo que hemos hecho, pero ya con más detalle, con mayor cantidad de información, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ejemplo, entonces, por lo que hemos visto aquí,
Se le agregado grueso, para este caso el agregado grueso, eh, su adelanto otorgado, que ya hemos visto, ¿no? Aquí ya no se evalúa si pasó o no pasó, porque se entiende que ya lo tiene que tener claro, es el coeficiente del material, el porcentaje, de hecho que si es un 100%, el I sub O, el I sub A, el I sub R, los E y los IM, ¿ya? Entonces aquí se calculan reajustes, los montos valorizados, que eso básicamente es de la valorización, ¿no? Adelanto del deflactado, el adelanto ya se vuelve deflactado, por eso está un solo monto, porque ya se queda como tal, y empieza a calcular, ¿no? El utilizado, el acumulado, para hacer el control, ¿no? Porque dice que hasta que se cumpla se sigue amortizando, ¿no? Saldo utilizable, ¿de qué? Del material, es decir, el material todavía puede tener un saldo por ejecutar, ¿no? Reintegro que no corresponde, la deducción que no corresponde, lo que estábamos viendo, ¿ok? El pagado, la amortización como tal, y lo pagado y la regularización, ¿no? Porcentaje de participación en la amortización. ¿Esto por qué es acá? Porque en el caso del adelanto por materiales, sobre un mismo adelanto por materiales usted puede pedir sobre varios. ¿En qué sentido? Es decir, como está basado en el saldo total de lo que tiene, eh, implicaría que según la fórmula y según los materiales que usted tiene, puede ir solicitando los montos máximos dependiendo de los saldos. Así como hemos calculado cuáles son el saldo a poder utilizar. Entonces esos saldos se empiezan a jugar y es probable que un adelanto por materiales pueda tener uno, 2, 3, 4 o 5, 6 o 7 materiales donde puede conjugar un monto máximo a solicitar, obviamente dentro del 20% que hemos hablado, que está en la norma, y que utiliza usted para poder hacer después pues, sus amortizaciones por elemento, por material, como está viendo así. Entonces, en el caso del material es más definido respecto de lo del adelanto por material.